Inteligencia Dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Bueno, muy buenas noches. Gracias, Toño. Para mí es un privilegio estar con ustedes esta noche compartiendo un poquito de lo que hemos hecho a través de todos estos años. Estamos transmitiendo desde el bello puerto de Acapulco, y esta es una toma reciente. Ya escuché a David acerca del congreso que va a haber en junio en la Zona Mexicana de Endodoncia. Esto es nuestra bahía, la bahía más hermosa que tenemos en México, es la bahía de Santa Lucía, del puerto de Acapulco. Esto es el buque Escuela Cuauhtémoc, una vez que hace su arribo después de una travesía muy larga por un año a todo lo largo del mundo, alrededor del mundo, con los cadetes. Y quiero mostrarles la belleza del puerto de Acapulco, uno de los mejores climas tropicales que hay en el mundo, temperaturas constantes, excelente. Así es que esto es lo que van a vivir el próximo junio del año que viene. Esta noche vamos a hablar acerca de estrategias que nosotros tenemos que seguir para una exitosa preparación de conductos radiculares. Sabemos que la preparación de conductos radiculares es una fase muy importante. Todo en endodoncia es sumamente importante. Es como una pieza de un rompecabezas que tiene que ensamblar adecuadamente para que nosotros logramos el éxito adecuado. Desde un excelente y adecuado diagnóstico endodóntico, podemos nosotros establecer después un plan de tratamiento. Todo es importante. Después el acceso endodóntico también es sumamente importante. Las estrategias que tenemos que tener para hacer nuestro adecuado acceso endodóntico. Y cuando llegamos a la parte de preparación de conductos, desde mi particular punto de vista, creo que es la piedra angular, creo que es un punto sumamente importante, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque la instrumentación de conductos va a determinar la eficacia de todos los procedimientos posteriores, como son la limpieza mecánica, la creación de espacio para la administración de ligantes, así también como de medicamentos, y las geometrías optimizadas del conducto preparado para que lo podamos obturar nosotros tridimensionalmente. Pero existe una problemática, y de eso se trata la charla de esta noche, en que nosotros podamos solventar todos aquellos errores de procedimiento tan comunes
que conllevan a la instrumentación de conductos radiculares, sobre todo en las etapas tempranas. Y número 1 es la identificación, el tener el acceso correcto y la ampliación de los conductos principales sin incurrir en errores de procedimiento. Tenemos que hacer esto prácticamente perfecto. Número 2, establecer y mantener longitudes de trabajo que sean adecuadas durante todo el proceso de limpieza y conformación. ¿Por qué? Aquí voy a hacer un poquito de énfasis. Porque hay ocasiones en que estamos trabajando a cierta longitud de trabajo y a la mitad de la preparación empezamos a perder distancia. Nuestras limas ya no llegan a longitud de trabajo, nos estamos quedando cortos y cuando decidimos obturar, sucede que nos quedamos 2 o 3 milímetros cortos. Esto no tiene que suceder. El problema número 3, también no menos importante, es la separación de instrumentos. La separación de instrumentos, sobre todo con quienes usamos sistemas rotatorios de níquel-titanio para preparar los conductos radiculares, es muy frecuente si no tenemos una instrumentación correcta de nuestros conductos. 4, selección de tamaños de la preparación. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Hasta qué número nosotros vamos a decidir instrumentar, ensanchar los conductos radiculares? Y la forma geométrica que podamos darle y que nos permita esa forma geométrica del conducto, una adecuada desinfección, una adecuada obturación tridimensional. Por lo tanto, les voy a platicar acerca de estrategias. Son 5 estrategias sencillas, pero que son clave para que ustedes no tengan ningún problema durante el procedimiento de la instrumentación de conductos. Número 1 es, tenemos que analizar específicamente la anatomía del caso a tratar. Permeabilizar los conductos, la creación del glide path, eso es muy importante. Número 4, la utilización de sistemas de níquel-titanio que sean seguros. Y, finalmente, una calibración exacta del foramen apical. Básicamente, estos 5 puntos vamos a verlos para que ustedes sigan perfectamente y no tengan ningún problema durante el procedimiento de instrumentación de conductos. ¿A qué me refiero con el análisis específico de la anatomía del caso a tratar? Tenemos que lograr buenas radiografías preoperatorias antes de empezar nuestro caso endodóntico. Esas radiografías preoperatorias nos van a dar una información valiosa acerca de la forma anatómica de los conductos, de ciertas curvaturas, de si están amplios, si están estrechos. Nos van a dar información valiosa de tal manera que necesitamos obtener buenas radiografías perfectamente bien tomadas, perfectamente bien procesadas en caso de que no tengan radiografía digital, que podamos ver perfectamente bien. Vean este caso de este molar inferior que tiene, pues de entrada es un diente un poquito complicado porque el paciente tiene, aparte de todo, apertura bucal restringida, y en esta radiografía podemos observar que los conductos mesiales en la raíz mesial están obliterados. Podemos observar y también que en la porción apical de esta raíz distal se observa una cierta curvatura. De tal manera que cuando tenemos casos en esas condiciones debemos de estar preparados con todo, para que no tengamos mayor problema durante el procedimiento de la instrumentación. A diferencia de casos como el que está al lado derecho de la pantalla, casos con lesiones apicales también, conductos patentes sin mayor problema, conductos que no son tan largos, los cuales no tendríamos por qué tener algún problema durante la instrumentación de conductos. Pero, nuevamente, tienen que lograr radiografías preoperatorias, observarlas perfectamente bien, detenidamente bien, antes de iniciar nuestro caso endodóntico. La estrategia número 2 es la permeabilización de conductos. Normalmente la permeabilización se tiene que realizar con una lima calibre 10, tipo K. La permeabilización tiene que ser antes, tiene que ser durante y después de los procedimientos de conformación.
una lima 10 nueva, una lima 10 estéril, porque la lima 10 nos va a permitir la exploración de los conductos, vamos a lograr longitudes de trabajo y permeabilización antes de que nosotros podamos empezar con instrumentos rotatorios o reciprocantes en la preparación de conductos. Tenemos que también tener en nuestro armamentario localizadores apicales de última generación que nos dan una lectura más adecuada de cuánto es lo que miden nuestros conductos y de preferencia confirmarlo siempre con una radiografía. La estrategia número 3 es la creación del GlidePad. El tan escuchado GlidePad que nosotros vemos constantemente, antes de la utilización de cualquier sistema de níquel-titanio. Y la importancia de esto es que ese GlidePad debemos mantenerlo siempre durante todo el procedimiento de conformación. ¿Y qué es el GlidePad? El GlidePad no es otra cosa más que la creación de un conducto con paredes lisas, sin irregularidades y que va a servir de guía a la punta de los instrumentos de níquel-titanio, facilitando de esta manera la penetración de los mismos y sobre todo, una cosa muy importante, doctores, va a mantener, gracias al GlidePad, vamos a mantener la anatomía original del conducto radicular. Desde una perspectiva histórica, el GlidePad se ha llevado a cabo con limas manuales de acero inoxidable tipo K. ¿Por qué? Porque antes de los 90 no existían todos los sistemas que tenemos ahora, toda la tecnología con la cual contamos, y se utilizaban limas tipo K para evitar que los restos de pulpa y dentina bloquearan el acceso al tercio apical, incrementando la posibilidad de la creación de errores de procedimiento, tales como escalones, tales como transportaciones apicales o perforaciones. El bloqueo de la porción apical puede ser evitado durante la instrumentación utilizando una lima de permeabilidad. En los 80 ya se decía esto, Buchanan, de hecho, lo dijo, que el bloqueo de la porción apical puede ser evitado durante la instrumentación utilizando la lima de permeabilidad. Buchanan llamaba la lima de permeabilidad a una lima de calibre pequeño que tendría que pasar a través del foramen principal sin lesionarlo, sin crear algún error de procedimiento. Y la técnica tradicional que hemos utilizado es normalmente con limas manuales de acero inoxidable. La lima número 8, cuando nos encontramos con conductos que están muy estrechos, todos estos instrumentos tienen que ser nuevos, siempre. Una lima número 10, la lima 15, y hay doctores que utilizan calibres mayores, limas de acero inoxidable para crear ese camino, para crear ese GlidePad. No hay necesidad, lo vamos a ver un poquito más adelante en la charla, de utilizar este tipo de instrumentos de acero inoxidable con mayor calibre. La lima 10 de tal forma es que se va a convertir en un aliado para nosotros, en un excelente instrumento para crear nuestro GlidePad, porque va a ser el primer procedimiento que nosotros vamos a llevar a cabo. Y la lima 10 tiene que ser nueva, nuevamente les digo, tiene que ser estéril también, y hay maneras de que nosotros podamos utilizarla. Hay quien las dobla, si sospechan de alguna curvatura en la porción apical, hay quien las dobla con los dedos. Si doblan esa lima 10 con los dedos, como lo puedo señalar en la lima de arriba, prácticamente están haciendo casi un ángulo de 90 grados, seguramente esta porción recta de esta lima se va a quedar en una curvatura apical. A diferencia de esta lima, donde tienen que hacer, si sospechan ustedes de una curvatura apical, tienen que hacer una moderada curvatura de esta lima 10, con la cual una curvatura anatómica, con que pues ya existen aditamentos especiales con los cuales ustedes pueden precurvar adecuadamente un instrumento, de tal forma que esta lima 10 tiene que ser cuidadosamente manipulada. Y nos va a dar mucha información en ocasiones de la anatomía del diente. Ustedes se dan cuenta cuando entran por primera vez con una lima 10 y sale del conducto, sale con cierta curvatura hacia algún lado.
Eso nos está dando la información hacia dónde está esa curva y cómo tenemos que trabajar en esa porción tan importante. ¿Cuáles son los problemas de hacer este glide path, de esta patenticidad apical con limas de acero inoxidable manuales? El problema es que las limas de acero inoxidable, todos sabemos que son rígidas, no tienen flexibilidad. Si estamos hablando de un conducto curvo, normalmente estas limas de acero inoxidable van a tender a cortar hacia la porción más interna de un conducto curvo y en la porción más apical hacia la porción externa del conducto, creándonos de esta forma ya aberraciones a este nivel, transportaciones apicales, perforaciones apicales, y ahí es donde comienza nuestro viacrucis, donde tenemos que lidiar después con problemas de dolor postoperatorio. No vamos a poder sellar adecuadamente bien esta porción apical. De hecho, la exploración y el preensanchado, lo que conocemos como el pre-flaring de los conductos, son la primera fase de la instrumentación. Y en esta primera fase es en la que con más frecuencia ocurren dificultades y errores de procedimiento. Por estas causas no utilizan limas nuevas, no precurvan estos instrumentos adecuadamente bien y están separando instrumentos en las porciones más apicales de los conductos. Ahí es, en esta primera fase, donde empiezan los problemas. Desde el punto de vista histórico, revisamos algunos artículos clásicos, como este de Juan Hugo Gutiérrez de Chile, publicado en 1999, donde nos habla acerca, en un estudio de microscopía electrónica de barrido, de sobreinstrumentación y sobreobturación. ¿Qué es lo que pasa? Ellos utilizan dientes extraídos, que han sido extraídos 45 minutos después de la extracción de dientes infectados, son sobreinstrumentados, son sobreobturados, y se dan cuenta que después de sobreinstrumentar un conducto infectado con una lima 15, ya encuentran perforaciones apicales importantes, inclusive chips de dentina infectada fuera del foramen. Posteriormente, en el 2002, un estudio que me gusta mucho, el doctor Fernando Goldberg, que habla acerca de la lima de patenticidad y la transportación apical, en donde nos muestra, en este estudio con dientes extraídos, ellos únicamente pasan 3 veces un instrumento de acero inoxidable a través del foramen principal de dientes extraídos, 3 veces solamente, y 1 milímetro más allá del ápice. Esto es la primera fotografía donde se muestra donde no ha pasado absolutamente nada a través del foramen, y cuando se empieza con una lima 10 ya podemos observar algunos cambios en esa porción apical con la lima 10 solamente. Si nosotros incrementamos esta lima, estos instrumentos de acero inoxidable, la lima 15, ya podemos ver claramente algunos problemas a nivel apical, y en una lima 20 más todavía, y en una lima 25 prácticamente se hace un conducto, con solamente pasar 3 veces a través del foramen 1 milímetro. El doctor Goldberg lo muestra, de tal manera que hacemos un conducto diferente, prácticamente otro conducto, y mandamos material necrótico al lugar donde nunca había existido. De esta forma nos va a ser imposible llevar a cabo en esta porción apical una limpieza adecuada y sobre todo una obturación adecuada a este nivel, si utilizamos limas manuales de acero inoxidable. Este es un video que estoy seguro que la gran mayoría de ustedes ya lo vieron, de cortesía del doctor Elio Beruti, donde nos muestra que la patenticidad, utilizando una lima 20 de acero inoxidable, vean, de una manera suave, tratando de llegar a longitud de trabajo, de una manera suave, no agresiva, empieza una deformación muy importante a este nivel, la porción apical tan difícil y tan complicada para nosotros en endodoncia. Se utilizan estas limas de mayor calibre. De hecho, hablando de un problema importante que es la separación de instrumentos, en el 2002, el doctor Torabineyat y su grupo
dicen que el preensanchado es necesario para minimizar la posibilidad de bloquear permanentemente un conducto con un instrumento rotatorio separado. Sabemos que cuando utilizamos sistemas, sobre todo rotatorios de níquel titanio, una de las causas principales de las cuales se separan estos instrumentos dentro del conducto reticular es el estrés torsional a los que están sometidos, por varias causas. Una de ellas es la fricción total que tienen todas las estrías del instrumento cuando tallan las paredes del conducto, y otra es cuando la punta del instrumento es más amplia que el conducto original. Entonces a medida que esa lima empieza a avanzar dentro del conducto, va a llegar un momento en que se va a apretar lo que en inglés se llama el taper loop. Una vez apretando, el instrumento sigue girando y es cuando se separan esos instrumentos. ¿Por qué? Porque no se ha hecho una adecuada preensanchado. Entonces, en los 2002 ya hablan de la importancia del preensanchado antes de la preparación de cualquier sistema rotatorio de níquel titanio. Y el grupo de Italia, conformado por los doctores Castellucci, Beruti y Cantatore, se dieron a la tarea de elaborar unos excelentes instrumentos que se llaman pad files. Muchos de ustedes ya los conocen, son excelentes instrumentos para la creación de glide pad rotatorio, tomando las bondades del níquel titanio. Entonces, ellos desarrollan este sistema que consta de 3 limas. La morada, que es en la punta una calibre 13, la blanca calibre 16 y la amarilla calibre 19. Son rotatorios 100%. De hecho, publican, este es uno de tantos y tantos artículos que ellos publicaron acerca del glide pad rotatorio, cuando fue comparado con limas de acero inoxidable. Ellos encuentran y demuestran que se mantienen mucho mejor centrados dentro del conducto original y respetan sobre todo la anatomía original del conducto, a diferencia de los instrumentos de acero inoxidable de las limas tipo K. Publicaron en el 2009. Y hablando de algo que nos crea también muchos problemas en endodoncia, que es el dolor posoperatorio, después del glide pad manual y el glide pad mecanizado. El mismo grupo de Italia, hace este estudio en vivo, un excelente estudio publicado en el Journal of Endodontia también en 2012, y ellos encuentran que realizando el glide pad mecánico con estos instrumentos lograron menor extrusión de debris. Por lo tanto, obtuvieron ellos índices muy importantes de menor dolor posoperatorio. Doctores, que esto es muy común a veces en endodoncia, que después de iniciar un procedimiento endodóntico el paciente se vaya dolorido. Normalmente ellos encuentran que con el uso de los sistemas para crear el glide pad mecánico es mucho mejor. Estas limas son muy buenas. Recientemente la casa Dentsply, Sirona Dentsply, desarrolla ProGliders. Después de utilizar 3 instrumentos, ahora hay un solo instrumento. Un solo instrumento que por sus características es capaz de crear un adecuado glide pad dentro del conducto. Es un instrumento de níquel titanio que tiene una parte activa que mide 18 milímetros. Es hecho de alambre M. A la sección transversal es cuadrada, tiene una punta semiactiva, es un solo tamaño, 0.16 con conicidad 0.2, tiene 14 conicidades progresivas, la parte activa es de 18 milímetros en vez de 16, viene en paquete estéril, vienen 3 o 6 limas estériles, vienen 3 diferentes longitudes, los hay en 21, 25, 31 milímetros, y este instrumento está diseñado para utilizarse una sola vez, en un solo paciente, a una rotación continua de 300 revoluciones por minuto con 2 newtons de torque, de acuerdo a la experiencia del operador. Hay quien utiliza 2, 4, hasta 5 newtons para preparar. La punta es una punta semiactiva,
la punta es 16, punta 16, de tal forma que este instrumento es capaz de crear un glide path, un conducto que tiene una conicidad progresiva, que va de 0.2 en los primeros milímetros del instrumento a 0.85, manteniendo siempre la anatomía original del conducto radicular. Al corte seccional, esto es un cuadrado, como podemos ver en las fotografías de microscopía electrónica barrida, ¿no? Tanto de la punta como del corte seccional del instrumento. ¿Y cómo se va a utilizar? Estas son las instrucciones de uso de este instrumento. Nuevamente, analizar perfectamente la anatomía específica del caso endodóntico que vamos a tratar. Vamos a preparar el acceso en línea recta hasta el orificio del conducto. Vamos a explorar el conducto con limas manuales nuevas, estériles, hasta una lima número 10. Hay ocasiones en que no podemos empezar con una 10, tenemos que retroceder, una 6, una 8, la 10, de tal manera que la lima 10 va a ser nuestra gran compañera, fiel compañera, hasta que esta lima 10 llegue perfectamente bien a la longitud de trabajo. Hasta entonces vamos a comenzar con nuestra preparación. Vamos a establecer longitud de trabajo y vamos a confirmar patenticidad. Tenemos que irrigar abundantemente. Cuando estemos utilizando una lima 10, tenemos que irrigar abundantemente con hipoclorito de sodio. Una vez que ya sabemos cuánto mide nuestro conducto, entonces vamos a utilizar ProGlider en uno o más intentos. La casa comercial dice que en uno o más intentos ustedes pueden llegar a la porción apical. Yo no estoy de acuerdo en eso. Esto depende mucho de la anatomía, de lo largo, del diente, qué tanto mide, si los conductos son estrechos, los intentos que sean necesarios para que ustedes lleguen sin ningún problema a longitud de trabajo. Una vez que ya llegaron a la longitud de trabajo, el instrumento ya preparó, es el momento de irrigar y expandir el glide path. Si ustedes quieren, pueden reconfirmar la longitud de trabajo con sus localizadores apicales o tomar nuevamente una radiografía antes de preparar los conductos. Entonces sí, ya tenemos listo el camino que le enseñamos a los instrumentos de níquel titanio, a cualquier sistema. Ya está listo el conducto para que puedan utilizar Wave One Gold, para que puedan usar el sistema rotatorio de su elección. ¿Y cuál es la secuencia clínica de utilizar un solo instrumento, una sola lima para hacer el glide path? Mucha irrigación. Lima 10, recuerden, la lima 10 a longitud de trabajo con mucha irrigación hasta llegar a longitud, ya que establecimos nuestra longitud de trabajo, la lima 10 tiene que llegar sin ningún problema a la porción apical. Entonces es cuando empezamos a trabajar con ProGlider y en los intentos que ustedes crean de acuerdo a la anatomía del diente que están tratando, van a llegar a longitud. Una vez que este tope llegue a su punto de referencia, el instrumento ya preparó. Recuerden otra cosa importante, los instrumentos rotatorios tienen que entrar, y cualquier rotatorio reciprocante, entrar trabajando dentro del conducto y con la cámara pulpar de preferencia siempre inundada de hipoclorito de sodio. Nunca trabajar en seco. Poca presión apical. Mucha irrigación entre cada intento que ustedes hagan para llegar a longitud de trabajo. Y está listo el conducto entonces para prepararlo. En mi caso yo utilizo estas limas que se llaman Wave One, que vamos a platicar un poquitito acerca de esos instrumentos más adelante. Y mucha irrigación. Vean cómo ha evolucionado el glide path. Esta parte tan importante de la preparación de conductos que normalmente a veces la dejamos por un lado, no le damos la importancia necesaria. Créanme que si ustedes siguen una adecuada glide path, el manejo del glide path, no van a tener problemas ni errores de procedimiento durante la preparación de los conductos. Y ha evolucionado porque antes se utilizaban, como ya lo vimos, limas manuales tipo K, porque no teníamos las aleaciones que tenemos ahora. Posteriormente salen al mercado las Pad Files, 3 excelentes instrumentos que todavía los pueden encontrar para poder realizar el glide path. 3 instrumentos. Y después de 3 instrumentos, ahora tenemos uno solo. Uno solo que gracias a las características físicas de ese instrumento y de la aleación nos permite una sola lima poder crear este glide path con menor esfuerzo y en menor tiempo. Recientemente tenemos ya Wave One Gold Glider.
que es una lima para realizar el glide pad, que ya no es rotatorio, sino ya es reciprocante y tiene los beneficios de la aleación Gold. Este nuevo instrumento se llama Wave One Gold Glider, que en la punta mide 0.15 en D1 a 1 milímetro, .170 en D16, 0.85 milímetro. Esta es una fotografía en microscopio electrónico de la punta del instrumento. Tiene 12 conicidades variables que va de 0.2 a 0.6 a D16. La parte activa no son 18 como el anterior, son 16 milímetros. Los encuentran en 3 longitudes, en 21, 25 y 31 milímetros. El corte seccional es un paralelogramo. El paralelogramo, esta forma seccional, le da varias características, le da mucha eficiencia al corte, y evita el efecto de que ese instrumento se atornille dentro del conducto radicular. El mango, longitud del mango de 11 milímetros, y tiene también un anillo indicador de que se tiene que utilizar una sola vez este instrumento. Este instrumento, Wave One Gold Glider, dentro del conducto produce un glide pad con una conicidad progresiva también, una conicidad que va de 0.2 en los primeros milímetros a 0.6 en los últimos milímetros coronales del instrumento. Esto le va a ayudar a que todos los instrumentos, sobre todo Wave One Gold, entre sin mayor problema a la porción apical, y cualquier otro sistema de níquel titanio que ustedes quieran, que ustedes elijan. El Wave One Gold Glider tiene aleación Gold, el alambre Gold, lo vamos a ver por qué, de níquel titanio. La sección transversal es un paralelogramo con ángulos de 85 grados, la punta es semiactiva, es un solo tamaño, 0.15 con conicidad 0.2, tiene 12 conicidades progresivas, la parte activa son 16 milímetros, el mango de latón 11 milímetros, ya lo vimos, viene también en blisters que son estériles, listos para utilizar del paciente, 3 diferentes longitudes también, 21, 25 y 31 milímetros, y uso en un solo paciente con movimientos reciprocantes igual que Wave One Gold. De tal manera que necesitamos un motor que tenga este tipo de movimientos reciprocantes. Estos son los blisters estériles donde ya vienen este nuevo instrumento para la creación del glide pad. Y a diferencia del Wave One Gold, del Pro Glider anterior, Wave One Gold Glider trabaja más en los 2 últimos tercios del conducto. ¿Con qué razón? Para asegurar una mejor progresión de los instrumentos. Sobre todo de la lima Wave One Gold Primer. Pero el diseño va a crear realmente una forma geométrica que va a hacer que los sistemas, cualquier sistema que ustedes utilicen en níquel titanio, tenga una mejor progresión a la porción apical del conducto radicular. Y esta es una manera de cómo trabaja, son ciertos grados a favor, es reciprocante y en contra de las manecillas del reloj. Ese es el paralelogramo, que solamente 2 puntos de esa corte seccional trabajan, lo cual nos da mucha eficiencia de corte también y evita el efecto de atornillamiento, y todo el debris que crea el instrumento lo va proyectando hacia la porción coronal. ¿Y cuáles son las instrucciones de uso de este instrumento? También analizar la anatomía específica del caso. Recuerden, esto es importante. Buenas radiografías antes. Preparar el acceso en línea recta hasta el orificio del conducto. Explorar el conducto con limas manuales hasta una lima calibre número 10. Vamos a establecer longitud de trabajo y confirmar patenticidad. Irrigar abundantemente siempre con hipoclorito de sodio. Una vez que ya tenemos esto, ya sabemos cuánto mide nuestro conducto, entonces vamos a utilizar este instrumento. En la casa comercial nuevamente dice que en 1 o más intentos. Yo no estoy de acuerdo en esto. Tiene que ser los que sean necesarios de acuerdo a la anatomía y al caso endodóntico que están tratando, hasta que lleguemos a longitud de trabajo.
Vamos a irrigar entre cada intento que ustedes hagan por llegar a la longitud de trabajo, irrigar con hipoclorito de sodio, regresarse nuevamente a la lima 10 y expandir el glide path. Una vez que llegaron a la longitud de trabajo, pueden reconfirmar la longitud, tomando una radiografía nuevamente con sus localizadores apicales, y ya está listo ese camino que ustedes ya le hicieron al conducto radicular, respetando la anatomía original. Entonces ya está listo para que ustedes usen el sistema de preparación de conductos de níquel titanio, el que ustedes quieran. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar estos instrumentos? Esta sola lima Wave One Gold Glider. Los beneficios, pues, es que optimiza la preparación del conducto antes de la conformación con Wave One Gold y con cualquier otro sistema. Respeta la anatomía original del conducto. Incrementa la seguridad del paciente por su gran flexibilidad y resistencia a la fatiga cíclica. Es estéril y está listo para usar una sola vez, con lo cual vamos a preservar la eficiencia de corte, se reduce el gran riesgo de separación, se previene la contaminación cruzada también. Evita el riesgo de olvidar hacer ajustes en el motor, puesto que este instrumento trabaja, es reciprocante, tiene los mismos grados y el mismo torque que utiliza Wave One Gold. No tiene que estar moviendo nada en los motores. La simplicidad de usar un solo instrumento para el glide path, comparado con lo anterior que hemos visto, con los instrumentos de acero inoxidable, o con Pad Files, o con cualquier otro sistema que tiene más limas. Wave One Gold Glider, de hecho, doctores, el Board de Endodoncia, a través de la Asociación Americana de Endodoncia, publica en el 2016 un artículo muy bueno acerca de la preparación y obturación. Es una actualización de dos pilares que ellos llaman importantísimos de la endodoncia no quirúrgica, donde la Asociación Americana de Endodoncia recomienda para la preparación de conductos, obviamente, sistemas que sean de níquel titanio por su probada capacidad y eficiencia con respecto a las limas de acero inoxidable, definitivamente níquel titanio. Y ellos nos dicen que para obtener resultados clínicos consistentes, obviamente tenemos que seguir, número uno, las instrucciones del fabricante, pero recomiendan seguir la siguiente secuencia. Análisis de la anatomía del caso antes de iniciar nuestro tratamiento endodóntico, explorar el conducto con la lima 10, como ya lo vimos, algunas modificaciones coronales. Hay quien les gusta utilizar abridores de orificio, yo no los utilizo. Para mí no son necesarios, porque la sola conicidad de estos instrumentos que vamos a ver, a medida que penetran al conducto radicular, nos permiten quitar todas esas obstrucciones que llega a haber a nivel coronal del conducto. Negociación a la patenticidad con lima 10, determinar longitud de trabajo y la preparación del glide path, doctores, que es muy importante. Después de la preparación del glide path, la conformación del conducto al tamaño que ustedes crean conveniente. Después de esto, el paso importante también, que es la calibración del foramen apical. La calibración, para que nosotros sepamos realmente a cuánto queremos instrumentar el caso endodóntico que estamos tratando. La secuencia clínica también es muy sencilla con este solo instrumento, que es el Wave One Gold Glider. Recuerden, lima 10 con mucha irrigación, tomar longitud de trabajo. Mi lima 10 tiene que llegar sin mayor problema, mi tope llegar a mi cúspide de referencia, y después de esto empezar la secuencia con Wave One Gold Glider. No como dice la casa comercial, 2 o 3 intentos ya están a longitud de trabajo. No, de acuerdo a la anatomía y al caso endodóntico que están haciendo en ese momento, pueden tardarse 3, 6 intentos, los que sean necesarios, hasta alcanzar longitud de trabajo, hasta que el tope llegue a su cúspide de referencia. Hasta entonces, de todas maneras, va a ser una secuencia muy rápida. La preparación, irrigación, mucha irrigación,
de los conductos entre cada secuencia, hipoclorito de sodio, nuevamente lima 10, para asegurar que no nos hemos bloqueado en esta porción apical. Ya que tenemos el camino perfectamente bien trazado, entonces ya podemos seguir con estos sistemas rotatorios o reciprocantes. En este caso yo utilizo Way-One-Gold, con mucha irrigación también. La estrategia número 4 es la utilización. Ya tenemos hecho nuestro glide path, que es muy importante. La 4 es, ahora vamos a utilizar sistemas de níquel titanio que sean seguros. Y uno de los sistemas actualmente más seguros son los sistemas reciprocantes, definitivamente, para conformar todo el cuerpo del conducto al tamaño que ustedes deseen, sin errores de procedimiento. Esto es el sistema Way-One-Gold. Way-One-Gold son básicamente 4 instrumentos, 4 calibres. Es un blister que viene ya, son instrumentos que vienen estériles. Se necesita un solo instrumento también. La técnica es un solo instrumento, no es una técnica secuencial. Es un solo instrumento para el caso endodóntico. Es un solo uso, de tal forma que podemos lograr un tratamiento de conductos radiculares simplificado. Historia. Bueno, se les ocurre a estos doctores, Cliff Rodel, el doctor Julian Weber, Wilhelm Petrov y el doctor Sergio Kutler, crear este sistema de preparación de conductos reciprocantes, todos ellos con una amplia experiencia en el desarrollo de sistemas rotatorios de níquel titanio. Junto con el doctor George Bruder en Estados Unidos, en Florida, con el doctor José Aranguren en España, la doctora Carmen Bonilla en Estados Unidos, también somos parte nosotros de este grupo que contribuyó también de una manera importante en el desarrollo de estos sistemas reciprocantes. Este sistema reciprocante consta de cuatro limas, una small, una pequeña, que tiene un tamaño que es una lima 20 en la punta con conicidad 0,7. El instrumento primary, que prácticamente es el instrumento con el cual el 90%, la gran mayoría de todos los casos endodónticos los vamos a poder llevar a cabo con esta sola lima, por las características que vamos a ver más adelante. Es un instrumento que mide 25 con conicidad 0,7. Hay quien decide ensanchar más, yo respeto mucho esas filosofías, y si deciden hacerlo, el sistema tiene una lima que es medium, que tiene calibre 35 con conicidad 0,6, o hay anatomías que realmente requieren ser preparadas a mayores calibres, tenemos 45 con conicidad 0,5, 4 instrumentos. Pero básicamente con la primary es con la cual nosotros podemos llevar la gran mayoría de los conductos radiculares. Al corte seccional, solamente dos puntos de ese paralelogramo van a tocar las paredes del conducto. Esta característica del corte seccional le da a estos instrumentos mucha capacidad de corte. Aparte de la capacidad de corte, estos instrumentos con esta característica tienden a no quedarse atorados. El efecto de atornillamiento que existe en la gran mayoría de los sistemas se evita. Aparte de que todo el debris que este instrumento está tallando durante su progresión lo va acumulando en las zonas donde los puntos no tocan y lo va mandando, proyectando hacia la porción coronal del conducto. Esta es la sección transversal y esta es una fotografía al microscopio electrónico de barrido de este instrumento, donde podemos ver solamente dos puntos tocando las paredes del conducto. La punta es una punta semiactiva, los ángulos han sido modificados de esta punta para que sea una punta prácticamente segura. Difícilmente necesitan mucha presión apical como para que se salgan del conducto. Estas son unas fotografías del VIVA. No es rotatorio, es un sistema reciprocante con ciertos grados a favor, ciertos grados en contra de las manecillas del reloj, visto desde la punta del instrumento. Así es como trabaja
trabaja. En 2004 empiezan a publicarse artículos importantes acerca del factor, que miden el factor de seguridad del movimiento reciprocante. Y esos autores en este instrumento fueron aprisionados y el instrumento se empezó a trabajar, se mantuvo estacionario y el instrumento todavía tenía suficiente resistencia para soportar la carga de torsión que es generada por los movimientos reciprocantes. Factor de seguridad. El diseño de este instrumento no fue sacado al azar. Se tuvieron que evaluar varios aspectos. Uno de ellos fue la anatomía del foramen fisiológico. Recuerden, uno de los artículos más leídos en la literatura endodóntica del mundo son los artículos de la anatomía del foramen fisiológico, investigación microscópica de los ápices del Dr. Judith Cutler desde 1955, donde nos habla de la constricción apical, donde nos habla que ahí tiene que ser confinado todo lo que nosotros realicemos dentro del conducto radicular. Inclusive miden con microscopía electrónica de barrido. Recuerden que dientes de cadáveres, en el grupo de cadáveres jóvenes de 18 a 25 años, aproximadamente este foramen fisiológico medía 250 a 300 micras. En el grupo de cadáveres de mayor edad tenían menor calibre de 200 a 250 micras los forámenes. Se realizaron estudios también importantes, entre otros un estudio que me gusta mucho, publicado por el doctor Benjamín Briceño, marroquín, gran amigo mío que está en Alemania, publicado en 2004 en el Lima de Endodoncia, acerca de la morfología del foramen fisiológico. Y el grupo del doctor Benjamín Briceño en Alemania analizan 1097 dientes extraídos de población egipcia. Ellos miden con fotografía electrónica de barrido, microscopía electrónica de barrido, perdón, el foramen fisiológico y encuentran que en molares, en raíces de molares inferiores, 0.20 a 0.25 de milímetro encuentran ellos. Inclusive en raíces mesiobucales de molares superiores se encuentran números menores de 0.16 a 0.25 de milímetro. Inclusive en las raíces palatinas de los molares superiores no son tan amplios esos forámenes, ellos encuentran 0.22 a 0.29 de milímetro en esas raíces. Junto con el doctor Sergio Cutler, la doctora Carmen Bonilla y el doctor Patrick Hardigan, iniciamos un trabajo acerca de la incidencia del tercer conducto medial y mesial en raíces de molares inferiores. Es un estudio con micro-CT scan que realizamos en la Universidad de Nova, en la cual nosotros también pudimos observar en un grupo de 200 dientes extraídos, raíces mesiales, específicamente de molares inferiores, donde pudimos observar, gracias a la metodología, a la tecnología del micro-CT scan, hicimos como un viaje al interior de estos forámenes y pudimos medirlos con mejor exactitud, fue de adentro exactamente, y encontramos también resultados muy similares a todos los estudios anteriores. Inclusive pudimos observar que desgraciadamente esos forámenes fisiológicos, esa terminación última de la raíz, no terminan en el centro de la raíz como nosotros quisiéramos. De tal manera que si se decidiera sobreinstrumentar estos conductos, siquiera una lima 35-40, ya empezaríamos a tener problemas de perforaciones. Nos dimos cuenta también, gracias al estudio, de la anatomía tan compleja a la cual nos enfrentamos todos los días, nosotros en endodoncia. Créanme que nuestra tarea no es nada fácil, es una tarea muy complicada, porque la anatomía interna de los conductos radiculares definitivamente es muy compleja, es muy difícil y no existe instrumento actualmente, lima, que nos proporcione una adecuada limpieza, que nos limpie la totalidad de la anatomía interna de los conductos. Definitivamente no la hay, pero sí tenemos sistemas como los reciprocantes que les estoy mostrando,
que nos permiten que estos conductos principales, como lo están viendo aquí en la pantalla, los conductos principales puedan ser preparados de una manera adecuada, sin errores de procedimiento, para que estos conductos principales sean la vía de entrada a los procedimientos de desinfección, a los procedimientos de irrigación, a los procedimientos de limpieza de aquellos lugares donde los instrumentos rotatorios, ni reciprocantes, ni de acero inoxidable van a poder limpiar al 100% el interior de los conductos radiculares. Esta es una muestra en la cual nosotros utilizamos mucho y es una muestra que les gustó mucho a los editores de el nuevo volumen del libro Pathways of the Pool. Los editores pidieron al grupo que les fuera cedido, que les regalaran esta muestra de microCT scan de nuestro estudio, y esa muestra forma parte de la portada de la edición número 11 del Pathways of the Pool de Cohen. Se revisaron también aspectos de penetración bacteriana, muchos artículos, no terminaríamos, pero uno de los cuales, que a mí también me gustó muchísimo, publicado en 1996, del doctor Block, Robert Matthew Block, acerca de la variación regional de bacterias dentro del conducto radicular. Y en su estudio con esta bacteria, Streptococcus gordoni, él encuentra que el patrón de invasión de esta bacteria en un conducto es mayor en la porción coronal y en la porción media del conducto, aproximadamente 200 micras penetraba, no así en la porción apical. En la porción apical solamente penetraba 60 micras. De tal manera que el doctor Locke dice que si logramos una preparación adecuada, conservadora, podemos nosotros lograr buena limpieza de esa parte tan difícil, de esa parte tan importante que es los últimos 3 milímetros, donde encontramos una cantidad impresionante de tejidos accesorios, de foraminas, etc. Se revisaron también estudios que hablan acerca de la conicidad, y uno clásico importantísimo es el doctor Baumgartner en el 2004, donde nos demuestra que lo importante en la preparación no es qué tanto tenemos que abrir nosotros los conductos radiculares, sino la forma geométrica, la conicidad que nosotros logremos darle a nuestra preparación. Y si nosotros logramos esa conicidad, vamos a poder remover mejor debris que se forma durante el tallado de las paredes de los conductos, y vamos a lograr mejor limpieza, mejor irrigación de los conductos radiculares. Entonces, nuevamente, la importancia no es qué tanto abrimos, sino qué tanta conicidad podamos nosotros lograr en nuestra preparación. Y este proceso de esta lima Gold es la siguiente: es un alambre de níquel titanio convencional, que primero, como lo vieron, son talladas las estrías de este instrumento. Después de que son talladas, este instrumento sufre cambios térmicos. Después de que son talladas estas estrías, como lo vamos a repetir en el video, la lima de acero inoxidable, de níquel titanio es sometida a diferentes temperaturas, y eso le da la coloración gold. Ese cambio térmico tan importante que le da al instrumento, obviamente le da la coloración, pero no solamente es eso, sino que esto le da esa característica de mayor flexibilidad al instrumento y mayor resistencia a la fatiga cíclica, esos cambios térmicos. Hemos hecho, el diseño también incluye metalurgia. Hemos hecho algunas pruebas de resistencia a la fatiga junto con el doctor José Aranguren. Estos son cosas que hemos hecho muy importantes en España con el grupo de Aranguren. Resistencia a la fatiga cíclica, a
al fracaso cuando es comparado esta lima Wei-1 Gold con su antecesor, que fue el Wei-1, el primero que salió, que es hecho de níquel titanio del alambre M. Es mucho mejor, 17.5 mejor, más resistente a la fatiga cíclica que el anterior sistema hecho de alambre M. En pruebas de flexibilidad, también nos dan un promedio, una curvatura de 45 grados y un radio de 3 milímetros, como podemos ver acá. Es casi 50% más flexible este instrumento que el alambre M. La fuerza torsional también fue medida. Pues vean cómo el instrumento, una vez que es sujetado, saca una chispa al momento que la lima se separa. Fue 53.5 veces mejor que el instrumento Wei-1 hecho de alambre M, la fuerza torsional. La fuerza de flexión fue 87% mejor que el anterior. Y algo muy importante y una característica es el ángulo residual del instrumento. Fue 147% mejor que el antecesor. Esa es una característica muy importante de este instrumento, porque recuerden que los instrumentos, las limas rotatorias de níquel titanio, tienden a enderezarse. Este instrumento tiende a enderezarse en menor promedio. Eso le da la capacidad de transportar menos el conducto radicular y le da la capacidad de preservar de una manera eficiente la forma geométrica, la forma anatómica del conducto radicular. De tal manera que la lima primary, gracias a la conicidad variable que tiene, pueden decir cómo es posible que una lima 25 con esa conicidad sea capaz, y con un solo instrumento, sea capaz de instrumentar todo un caso endodóntico. Gracias a las características que tiene este instrumento, tanto en metalurgia como en forma, como en conicidad, últimos milímetros 0,7, en la punta es una lima 25 efectivamente, pero a 1 milímetro este instrumento tiene un calibre de más de una lima 30, 0.32, a 2 milímetros es casi lo que mide una lima 40. Y así se va disminuyendo la conicidad hasta que llega a la posición apical, creando preparaciones mucho más conservadoras, no desgastando tanta dentina. De tal manera que este instrumento, una vez que llega y conforma el conducto, le da la forma geométrica a nuestro conducto que nos permite poder irrigar adecuadamente bien, que nos permite que las agujas de irrigación que se tienen que usar en endodontia, que son las calibre 30 de salida lateral, vean, esas son algunas fotografías al microscopio electrónico de agujas, calibre 25, calibre 28, y la que tenemos que utilizar es calibre 30 de salida lateral. Esto es Wei-1 Gold Primary. Y podemos, gracias a la forma anatómica que nos dejó este instrumento en el conducto preparado, podemos lograr esto que ven aquí. Esto que ven aquí es la aguja de irrigación que está llegando profundamente una vez que el conducto ya fue preparado. Este conducto es el mesiolingual. Aquí, como ven en el cursor, es la lima Wei-1 Gold Primary, que preparó ya a longitud de trabajo el conducto mesiobucal, y el otro ya fue preparado con el mesiolingual, con el instrumento, y después tuvimos la oportunidad ya, ahora sí estamos irrigando adecuadamente bien, llegando profundamente a longitud 1 milímetro antes, haciendo movimientos de entrada y salida de nuestra aguja. Una vez que es preparado el conducto, ahora le dedicamos el tiempo que nosotros ganamos con esta preparación, porque es muy rápida, a este proceso tan importante que es el proceso de irrigación y de desinfección. Ahora pueden ver que ya estamos utilizando un tope de hule por seguridad, porque estamos llegando profundamente a los conductos radiculares. Ahora sí estamos llegando profundamente con movimientos de entrada y salida de pistón en los conductos y dándole el tiempo suficiente a este procedimiento súper importante que es la desinfección de los conductos
y después LTA como última irrigación. Y no solamente esto, estas soluciones tienen que ser activadas también dentro del conducto. No va a ser suficiente que llegue la aguja de irrigación, tenemos que moverlas. Existen ya muchas cosas nuevas, vienen cosas muy importantes, cosas muy interesantes en cuestión de desinfección que vamos a revisar en otra ocasión con mucho gusto. Huevo en Gold, en resumen, esta lima, el Gold, resulta del tratamiento térmico post-tallado, por eso se vuelve dorada. Es una oxidación que el metal de níquel titanio sufre. Este procedimiento, este proceso Gold, este calentamiento, le da mayor flexibilidad al instrumento, le da mucha resistencia a la fatiga cíclica, respeta la anatomía del conducto original, le da una forma conveniente para que podamos nosotros irrigar adecuadamente, podamos desinfectar y podamos obturar tridimensionalmente. Y sobre todo, vamos a reducir el tiempo de trabajo, que es un factor muy importante también, reducir el tiempo de trabajo, el estrés que nosotros causamos durante la preparación. Yo recuerdo muy bien que en mi entrenamiento endodóntico en pregrado y en posgrado, en el primer semestre, tenemos que instrumentar manualmente los conductos y el proceso de preparación de instrumentación nos llevaba una cita completa, y si teníamos conductos estrechos, conductos largos, eran hasta 2 sesiones muy largas, bastante tedioso para el paciente sobre todo y para el operador. Ahora ya las cosas cambiaron, toda la tecnología que tenemos a la mano nos ha facilitado mucho esto y debemos de tomar lo mejor de la tecnología. En resumen, Huevo en Gold han sido publicados una cantidad de artículos y uno de ellos publicado por el grupo también en Italia del doctor Nicola Grande junto con el doctor Stephen Cohen en 2015, perspectiva histórica de la preparación de reciprocante. En la segunda parte, publicada en 2015, hacen en la parte 2 acerca de propiedades y efectividad del movimiento reciprocante en endodoncia, hacen una exhaustiva revisión son 258 artículos que ellos revisan y llegan a la conclusión que definitivamente el mejor sistema para preparar conductos en todos los sentidos, resistencia a la fatiga cíclica, el mejor respeto a la anatomía original del conducto, etcétera, etcétera, son con los sistemas reciprocantes de níquel titanio. Instrucciones de uso. ¿Cómo vamos a utilizar esta lima? Vamos a explorar el conducto con una lima manual 08010. Primero, acceso en línea recta, mantener la patenticidad apical, ya logramos nuestro glide path, irrigación constante con hipoclorito de sodio todo el tiempo. Vamos a utilizar leve presión apical. Leve presión, pongo aquí entre paréntesis la de un lápiz. Es como evitar que la punta de un lápiz, la presión tal que evita que la punta de un lápiz se quiebre. Esa presión es subjetivo, yo lo sé, pero más que nada, más o menos esa presión tienen que hacer, poca presión apical. La casa comercial dice que 3 milímetros por paso aproximadamente por intención de llegar a longitud de trabajo. Se tiene que limpiar e inspeccionar el instrumento durante cada paso para que nosotros podamos observar si el metal ya ha sufrido alguna fatiga o si ya las estrías de ese instrumento ya sufrieron alguna deformación. Y debemos de utilizar motores, piezas de mano en un motor que tenga ese movimiento reciprocante. La casa comercial nos dice que este instrumento es capaz de llegar en 3 intentos a longitud de trabajo. No es así. No es así, yo no estoy de acuerdo en esto. Tiene que ser con mucho cuidado. De todas formas, ustedes van a ganar muchísimo tiempo durante la preparación de conductos. De hecho, van a sentir que el instrumento rotatorio los puede llevar sin mayor problema de una sola intención a longitud. No es conveniente hacerlo. Vayan poco a poco, 3, 4 milímetros, insertando, saliendo la lima, mucha irrigación, lima 10, nueva, estéril, para patentizar y asegurarse que no están tapando el conducto.
Así sucesivamente, aunque se tarden 10, 15 intenciones, la idea es llegar de una manera pasiva a longitud de trabajo con este instrumento. Y la última estrategia, y muy importante, es calibrar el foramen apical al final de la preparación. De preferencia con una lima de níquel titanio, la marca que ustedes quieran, pero tiene que ser con una lima de níquel titanio con conicidad 2502. 2502. No es regla general que un solo instrumento calibre 2507 sea suficiente. Depende mucho de la anatomía. Y les vuelvo a repetir, no es regla general. Es por eso que llegamos a este punto importante. La casa comercial dice que una vez que prepararon con el sistema Wave & Gold, si ustedes lo ven cargado de dentina, la preparación ya terminó. Que si lo sienten ajustado a longitud de trabajo esa lima, la preparación ya terminó. A mí eso no me dice mucho. Yo prefiero hacerlo con instrumentos de acero inoxidable con densidad 0.2. A mí me gustan mucho las Nitiflex, usen la marca que ustedes quieran, pero que sean con densidad 0.2 y de níquel titanio. Y de esta manera, una vez que ustedes prepararon completamente su conducto radicular, llegan con movimientos pasivos a longitud de trabajo. Esta lima, como es conicidad 0.2, ya no va a encontrar ningún obstáculo en todo el cuerpo del conducto, solamente en la porción apical. Si la lima se siente ajustada, la preparación ya terminó. Si la lima no se siente ajustada, nos está diciendo esto que requiere otro instrumento, que esa anatomía requiere ser preparada a otro calibre. Al calibre que ustedes consideren. Les vuelvo a repetir, yo respeto mucho, mucho la filosofía, esa filosofía de quien quiere ensanchar más. Yo no lo hago, no hay necesidad con estos instrumentos y sobre todo, así como los estoy mostrando, calibrando perfectamente bien el foramen. Es un punto clave, es un punto importantísimo al final de la preparación de conductos radiculares. Vamos a mostrar en un cubo de acrílico que tiene una doble S cómo este instrumento trabaja dentro del conducto radicular. Recuerden, no es la mejor manera, pero es enseña mucho hacerlo en este cubo porque me gusta mostrar cómo el instrumento trabaja y la secuencia sobre todo que ustedes tienen que seguir. Lima 10 con mucha irrigación de hipoclorito de sodio a longitud de trabajo. Una vez que esa lima 10 ya llegó a longitud de trabajo, hicieron el glide pad manual, esa lima 10 tiene que llegar sin problema. Hay quien utiliza instrumentos de mayor calibre como una lima 15, yo no lo hago así. Yo después de mi lima 10 llego a longitud de trabajo, tomo con mi localizador apical, mi longitud, mi tope lo ajusto a la longitud que yo considero y empiezo el procedimiento del glide pad, la creación del glide pad. Estoy ajustando el tope de hule ahí y empezamos a utilizar nuestra lima ProGlider para hacerle el camino seguro que los instrumentos rotatorios o reciprocantes de níquel titanio necesitan. Una vez que llegó a longitud, se dieron cuenta que una vez que llegó a longitud de trabajo este instrumento, ya preparó, ya no tienen que seguir con el instrumento entrando a longitud de trabajo. La lima 10 es importantísima entre cada intento que hagan y una vez que ya prepararon nuevamente, lleguen a longitud de trabajo, mucha irrigación para evitar que se vaya a bloquear su conducto. Y empezamos después la preparación ya de todo el cuerpo del conducto con Wave & Gold, paso por paso, poco a poco, los primeros milímetros del conducto, si quieren ir por tercios, como ustedes decidan, tercio coronal primero, tercio medio, poco a poco, no como la casa comercial dice que es en 3 intentos ya están a longitud de trabajo. Aquí porque es un cubo, aquí lo van a ver que es en 3 intentos llegamos hasta en un solo intento. Ustedes van a sentir que la lima los puede llevar con facilidad, que pueden llegar a longitud de trabajo, pero no lo hagan. A pesar de ser un buen instrumento, si llegan a hacerlo de una sola intención, recuerden que todos los instrumentos proyectan dentina, proyectan pulpa, bacterias, todos. La diferencia es que hay unos que lo hacen mejor y proyectan menos, como son estos instrumentos.
Ya trabajamos esta porción de la curva. Se dan cuenta que la aguja de irrigación calibre 30 ya está entrando más profundo. Nuevamente estoy patentizando con lima 10. Es un procedimiento que no lleva mucho tiempo. Patentizamos con lima 10 el conducto. Está entrando profundamente y ahora en esta inserción vamos a llegar, una vez que llegó el instrumento, que el tope de hule llegó a la cúspide de referencia, el conducto ya está preparado. Ya no hay necesidad de que ustedes entren y salgan al conducto reticular. Una vez que el instrumento ya tocó, ya hizo la forma geométrica adecuada, preparó el conducto adecuadamente. Para ser obturado, este es otro tema, pero vamos a ver el video para que ustedes chequen una de las formas que yo utilizo para obturar los conductos reticulares. Mucha irrigación. Aquí es el momento de que ustedes tienen que activar sus soluciones irrigantes, su activación ultrasónica pasiva, una punta de gutapercha, lo que tengan a la mano para poder nosotros irrigar y mover esas soluciones irrigantes. Esto es un verificador de espacio calibre 25, con el cual vamos a checar que nuestro obturador 25 llegue adecuadamente al conducto. Estamos secando los conductos con nuestras puntas de papel. Una vez que secamos el conducto con puntas de papel, viene el procedimiento de obturación. Utilizamos este sellador, es poco sellador en la porción coronal y en la porción media solamente, porque es la fuerza hidráulica de la gutapercha relamicida la que nos va a ayudar a mover todo ese sellador a la porción apical. Este es el Gutacore. Gutacore no es el tema de hoy, la obturación, pero en otra ocasión con todo gusto vamos a poder hablar de esto. Es el Gutacore, gutapercha químicamente tratada, es un vástago que es rígido, el gutapercha, y esa es una de las mejores formas de obturar estos conductos que han sido preparados con estos sistemas reciprocantes. Luego al gol, en un cubo de acrílico. Tenemos algunos casos clínicos donde mostrarles. ¿Se acuerdan del primer caso de la radiografía que mostré? Es este, conductos mesiales que radiográficamente se ven difíciles. Ahí de entrada ya decimos, tenemos que llevar a cabo todo lo que nosotros hemos aprendido, toda la tecnología que sirve para ese tipo de casos, para no complicarnos. Raíces mesiales que apenas se ven. En mi longitud de trabajo, vean que mis limas 8 en el conducto mesio-bucal, apenas estoy llegando, mi lima 10 a longitud de trabajo, apenas estoy llegando a longitud de trabajo, aquí en la porción distal, en la raíz distal, en esta última curvatura distal, es muy complicado. Es para qué vamos a sobreinstrumentar estos conductos que de entrada son estrechos, no hay necesidad de hacerlo. Y la importancia del glide. Esto que ven aquí, esto es la lima Wave Gold Glider. Una vez que nosotros preparamos manualmente con la lima 10 nueva, vean cómo Wave Gold Glider llega exactamente al final del foramen, preparando adecuadamente bien ya el camino, le hizo el camino necesario para que el siguiente instrumento, que es el Wave Gold 2507, llegue perfectamente a longitud de trabajo, sin desviarse, manteniendo siempre la forma original del conducto. Una vez que ha sido obturado con Gutacore, logramos obturaciones y casos verdaderamente bonitos, final con Gutacore. Este es un caso endodóntico. Otro también que tuvimos la oportunidad de ver al inicio, con curvaturas extremas, en las cuales tenemos que lidiar, tenemos que utilizar todo esto para que no tengamos mayor problema. Vean acá, en la toma de mi longitud de trabajo, vean cómo la lima número 8 está llegando con dificultades en una curva casi de 90 grados, pero gracias a que establecimos un adecuado glide path con estos instrumentos, logramos que nuestra lima final, Wave Gold, llegara adecuadamente a esta curvatura y pudiéramos obturarla adecuadamente, preparando ya nuestro espacio para poste.
Otro caso endodóntico de otro molar inferior. Lesiones apicales que comienzan, obviamente dolor del paciente, viene el paciente dolorido. Estamos tratando de llegar, no es una tarea fácil, los conductos están completamente estrechos, ni siquiera he podido llegar a longitud de trabajo aquí. En otra toma radiográfica, mi lima 10 apenas ya llegando acá, pero no en el distal. Entonces pensamos que los conductos distales son muy amplios, vean esto, o sea, ni siquiera puedo llegar a longitud de trabajo con esta lima 10, con mucho cuidado. Ahora sí logramos patentizar perfectamente este conducto de la raíz mesial con el instrumento Wave Angle Glider a longitud de trabajo, y esto nos permitió que nuestra lima Wave One Gold Small, porque ni siquiera la 2507 voy a utilizar acá. Se dieron cuenta cómo los conductos estaban completamente cerrados y ni siquiera con una lima 10 pude llegar. Entonces voy a utilizar una sola lima, que es Small 2007, a longitud de trabajo, pero me da la oportunidad de poder irrigar, de darme una forma geométrica adecuada para que mis soluciones irrigantes, mi aguja de irrigación, lograra llegar ahí. Ya estamos a punto de obturar aquí. Esos son mis verificadores de espacio. La técnica que yo utilizo es la técnica Gutacor en la gran mayoría de las veces, de los casos. Verificadores número 20. Y obturando con Gutacor, vean cuando obturo el conducto mesio-bucal, la fuerza hidráulica que ejerce sobre la gutapercha obtura el conducto principal, y de hecho la gutapercha llega al conducto mesiolingual también, para intentar obturarlo. Gutacor 20, una vez que tenemos una vista ortorradial, una radiografía ortorradial, logramos obturar conductos, un conducto lateral aquí, que se ve bonito, en la final número 1. Jugamos con angulaciones, vean que no son tan delgados los conductos, es una lima, un solo instrumento, con conicidad 20.07 en la punta. Es el final 2. Posteriormente, en un control de 2 años, llegó este paciente sin lesión apical evidente y con el diente restaurado adecuadamente bien. Tomamos otra angulación, donde podemos observar la preparación, la forma adecuada que nos dejó la obturación de este caso en un control de 2 años. Pero es aquí en los conductos, en los dientes infectados, en casos infectados, aquí es donde ponemos a prueba todo esto que les comenté esta noche. Es aquí donde queremos saber si realmente estamos haciendo las cosas adecuadamente bien. Vean este caso. Este es un paciente que llega con lesión apical importante. No solamente es un instrumento que se utilizó, no es 25, fue un calibre 20.07, por la anatomía del conducto, conductos muy calcificados también de entrada. Estamos verificando, y una vez que se obtura el caso endodóntico con Gutacor, con este solo instrumento, 20 a un control, vean el control a 2 años del postoperatorio, logramos un adecuada reparación de esa zona, de ese diente infectado. Otro caso endodóntico, no les voy a cansar más, ese es el último, parece ser. Es un caso donde pone a prueba todos nuestros conocimientos endodónticos, cómo hacer un adecuado diagnóstico y plan de tratamiento. Vean la cantidad de hueso que se ha perdido, este diente tiene movilidad clase 3, un dentista quería extraerlo, otro periodoncista pues, quería poner aquí, hacer procedimientos de regeneración con hueso, con membranas, etcétera. Después de realizar un adecuado diagnóstico, vean, esto es la punta de gutapercha que entra por el tracto sinuoso, que se va directamente, donde nos indica necrosis pulpar. Vean la fecha, 2014, comenzamos nuestro procedimiento endodóntico de este caso. Este caso fue obturado con técnica vertical de gutapercha caliente, técnica de Schilder puramente, que es mi segunda técnica preferida para obturar conductos. Estamos terminando la obturación. Mis condensaciones iniciales, una vez terminado el caso endodóntico, 2014, tomamos angulaciones de nuestro caso endodóntico
y a determinado tiempo, a unos meses después de terminar el procedimiento endodóntico, nos damos cuenta que está cicatrizando de una manera adecuada nuestro tratamiento endodóntico, que realmente está funcionando con un solo instrumento, pero un instrumento que nos dio la capacidad de poder limpiar, de poder irrigar, de poder desinfectar, de podernos mover nuestras soluciones irrigantes dentro del conducto radicular. Obturamos, mandamos traer al paciente meses después, perdón, 1 año y medio después, nos dimos cuenta que algo estaba mal aquí, que la regeneración casi ya era total del caso endodóntico, se dan cuenta, después de esta pérdida de hueso. Hay algo que verdaderamente no me gusta y que nosotros como endodoncistas tenemos la misión también de que una vez que terminamos el tratamiento endodóntico, checar esta parte importante que es la restauración final del caso endodóntico. Una restauración final defectuosa que nos puede llevar finalmente al fracaso de este procedimiento que nos costó mucho trabajo, mucho esfuerzo para lograr sacarlo adelante. Afortunadamente hablamos con nuestro remitidor y después de un control de 4 años, 2017, logramos una buena regeneración después de un buen procedimiento endodóntico. Esto es con un solo instrumento, doctores. Este es Acapulco, donde se va a efectuar el próximo evento de la Asociación Mexicana de Endodoncia. Yo espero que ustedes vengan al puerto de Acapulco. Y este es un video que siempre me gusta ponerlo en los lugares donde voy a dar pláticas, ya sea en el interior de la República o fuera de nuestro país. Me gusta exaltar la belleza de mi estado, vean lo maravilloso de lo que es Acapulco. Tenemos todo, hay lagunas, hay manglares, hay la vida nocturna. Recuerden que la mejor vida nocturna la encuentran en Acapulco. En ningún lugar de la República la encuentran. Después de una vida nocturna, la playa. Aquí está mi guía de turistas, es el buque tanque escuela, donde todos los cadetes están dando las gracias a quienes nos gustan los deportes extremos, practicarlos. Esta es la quebrada, es un risco famoso, donde los clavadistas se avientan acá en distancias de entre 35 y 50 metros. Y vean esto, fabuloso, el clima. Van a pasarla muy bien, me dio muchísimo gusto. Mi guía de turistas y yo les damos las gracias, muchas gracias por el tiempo. Creo que nos excedimos en el tiempo, les doy las gracias y los esperamos aquí en el Congreso de la Asociación Mexicana de Endodoncia en Acapulco. Este es mi correo electrónico, rigoendo@gmail.com. Yo les agradezco muchísimo su atención, les agradezco mucho su tiempo. Gracias, Toño, gracias a la Asociación Mexicana de Endodoncia por darme el espacio, la oportunidad. Espero que estos tips que vimos hoy les sean de mucha utilidad. Yo estoy a sus órdenes, ese es mi correo electrónico. Muchas gracias.